Según el cristianismo, el hombre fue creado a partir del barro y la mujer salió de una costilla del hombre. En la Biblia, en Génesis 1, 26, 27, encontramos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que se enseñoree de los peces del mar y las aves del cielo, del ganado y de todos los animales salvajes, y sobre todas las criaturas que se mueven por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El origen de la humanidad es uno de los temas más estudiados de todos los tiempos. Y pese a que la ciencia y la religión han buscado responder las preguntas sobre quiénes somos o hacia dónde vamos, todavía hoy no han podido aportar una respuesta universal. Hasta el siglo XIX, la idea predominante sobre el origen de las especies era el creacionismo, cuyo fundamento es que un ente todopoderoso creó a cada uno de los seres vivos existentes, creencia que remonta sus orígenes a la antigua Grecia. La fe juega un papel fundamental en esta doctrina y, por supuesto, que se opone totalmente a la teoría de que los seres vivos son el fruto de la evolución de las especies. La Ilustración dio origen a teorías más complejas y coherentes con la realidad que hoy conocemos. La más remarcable fue la propuesta de Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés que proponía que todas las especies creadas por Dios habían evolucionado desde su forma original, producto de la necesidad de adaptación al medio ambiente cambiante, y que estos cambios generaban un mecanismo de transmisión de características conocido como herencia de los caracteres adquiridos, lo que explicaba una teoría sobre la evolución de la vida. Pero aún con sus aciertos, la teoría de Lamarck estaba incompleta hasta que en 1895 el naturalista británico Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies, en el que propuso su nueva teoría de la evolución. Darwin explicaba la evolución biológica a través de un mecanismo natural llamado la selección natural combinada con la selección sexual. La primera se basaba en la habilidad para sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno físico, lo que explica cambios evolutivos en los seres vivos que se traducen en un constante mejoramiento de la especie. La selección sexual habla sobre la evolución para agradar al sexo opuesto, de tal forma que se pueden reproducir y transferir sus genes al proceso evolutivo. Este vínculo sexual permite el flujo de genes en el tiempo y es el responsable de las grandes diferencias que existen entre los machos y las hembras en todas las especies que, incluida la humana, descendieron de un ancestro en común, punto de partida de la diversificación de la vida en el planeta Tierra. Según el evolucionismo, todo esto fue producto de factores biológicos que nada tienen que ver con la intervención de Dios, sino a los niveles evolutivos de cualquier especie. Esta teoría es aceptada y compartida en la actualidad por la fe católica, que con el Papa Francisco, un hombre de ciencia, reconcilió temas ancestralmente en conflicto como religión y ciencia, alegando que sea por la evolución o por la creación, el origen de la vida lo permitió Dios. Siendo la ciencia el fruto de las habilidades y capacidades también dados por Él al hombre. Hola, soy Jorge Vargas, médico ginecólogo obstetra, especialista en endocrinología ginecológica y en salud sexual y reproductiva. Bienvenido, doctor, a Esfera Global. Es un placer tenerlo aquí. Gracias, el verdadero placer es para mí y un verdadero honor compartir contigo. Recíproco siempre. Hablamos hoy sobre sexualidad y queremos abordar la dimensión científica del tema. Interesante. Comenzando por su importancia. ¿Por qué es importante la sexualidad para la vida? La sexualidad es todo hoy en día. Y hoy, en pleno siglo XXI, hablar de sexo, sexualidad, debe ser desde el inicio de la vida hasta el final de la vida. Porque identifica al ser humano, identifica a la persona, el per se.
¿Qué siente la persona en sexualidad, en su sexo, en su género? ¿Cómo yo percibo que es mi género, no el biológico, sino el género sexual a la cual yo estoy identificado? Y eso es sumamente importante. Y cuando la persona está en consonancia, con una verdadera congruencia de su sexualidad y su género, va a ser feliz. Y por lo tanto, si la persona es feliz, la familia es feliz y la comunidad va a vivir en comunidad feliz. Es un tema bastante complejo En extremo. porque la conceptualización tradicional del sexo nos habla de que nuestra especie se divide en dos categorías, el hombre y la mujer. ¿Es posible que biológicamente exista una nueva categoría? Es posible que sí. Sí. La respuesta puede ser sí y no. Tú has dicho algo sumamente interesante. La identificación del sexo biológico. Dependiendo de los cromosomas XX, si tiene vulva, si tiene vagina, si tiene útero, le decimos que es femenino, que es hembra. Si es XY, que tenga testículo, que tenga escroto, que tiene un pene, decimos que es masculino, que es el macho. Pero cuando hay algunos tipos de anormalidades cromosómicas, del tipo de, por ejemplo, de hermafroditismo, donde no hay una definición per se de niño o niña, puede haber un sexo intermedio, así le llaman los científicos, sexo intermedio. Que también es como una categoría que ahora se denomina transgénero. El transgénero es diferente. Trans, hoy en día, mira qué interesante, en el mundo existen alrededor de 39 millones de personas trans. Es una gran comunidad. ¿Y por qué es una gran comunidad? Porque el trans, cuando vamos a ello, el trans hombre es una mujer que siente que su entorno cerebral y su manera de ser no está de acuerdo con el femenino, sino que se siente ser un hombre. Y eso no es que lo adoptó, es que es su forma biológica, bioquímica y hormonal que le ha condicionado en esto. Y el trans hombre es la mujer que se siente ser un hombre, que quiere actuar como hombre. No lo que le dijeron cuando niño. Tú eres un niño, tú eres una niña y tú tienes una identificación del sexo. La identificación de género es lo que tú quieres proyectar, lo que te enseñan a proyectar. Y a ti te enseñan que tú eres una niña y tienes que jugar con muñeca o tienes que usar un vestido o tienes que usar cierto lápiz labial, pero tú no te sientes que eres así. Y esa persona se le llama trans. Pero en algunos lugares el trans puede equivocarse en las palabras por discriminación, por bullying. Y eso es importante que lo pongamos en contexto en tu interesante programa. ¿Por qué? Porque la sexualidad es marcada por el concepto de la función del cerebro, la condición hormonal de cada quien. Yo tengo una condición de hormona, de testosterona, mayor producción de testosterona. Eso no me dice a mí que yo tengo una identificación sexual para yo pasar mi vida sexual con algo que me atraiga, que no es el estereotipo que me han impuesto en la sociedad. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre sexo y género. Correcto. Lo podríamos llamar así. Sexo con lo que naciste. Exacto. Género con lo que te sientes identificado. Y si te sientes identificado con alguien en particular, con una persona del mismo sexo o sexo diferente o con ambos sexos, tú tienes una identificación sexual X y esa persona debe ser respetada, debe ser actualizada en el contexto de su cerebro, que esa es su vida y es su manera de ser y va a ser feliz. Y nosotros hoy en día estamos viendo en el siglo XXI que esa conceptualización de sexualidad ha cambiado y ha marcado un nuevo paradigma en lo que es el convivir diario de la comunidad mundial. Al fin de cuentas, ¿cuántos sexos hay, doctor? Porque vamos a cerrar la pregunta porque se me queda la gente confundida. Eso es interesante lo que tú me estás preguntando. Hay dos tipos de sexo, el masculino y el femenino. Pero hoy en día puede haber, y esto me va a traer controversia importantísima, un sexo que es que tú digas, mi identidad sexual es X. X no es la palabra de X, sino es X o Y, el que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo me siento identificado con no soy ni masculino ni soy femenino. Y eso puede ser considerado un sexo. Y no estamos discriminando a nadie.
ni estamos dándole una estereotipización a una persona X de ponerlo en una casilla. Es que hoy en día debe ser así. ¿Y la diferencia entre un transexual y un transgénero, o son lo mismo? Son diferentes. Para que los amigos televidentes entiendan algo parecido, pero son algo muy similar. Porque un transexual es esa persona que cambia que quiere aparentar ser de una forma ante la sociedad. Y el trans viene siendo prácticamente lo mismo. Mi cuerpo es masculino, biológicamente soy masculino, pero yo me siento ser una mujer. Es el transgénero. Es el transgénero. Y me siento ser una mujer. Pero el transexual también pueden ser personas que, en definitiva, hay algunos autores, Kaplan, en un libro interesante que habla de la sexualidad y el cerebro, habla perfectamente que todos pueden ser igual. El transexual y el transgénero es una persona que es masculina biológicamente, pero no se siente ser masculino, sino que se siente ser femenino. Y entrando en un término ya más emocional, del tipo de conducta emocional, es una persona que tú notas que son personas que nunca, no le gustan, cuando es mujer, no le gusta, y es un trans hombre, no le gustan las lesbianas. Le gusta una mujer Eso es más femenina. complejo. Y de hecho en Argentina hay consultas pediátricas para las niñas o niños que desde temprana edad ya comienzan a tener esa incertidumbre, esa ansiedad. Y ahí viene el término disforia de género. La disforia de género, el DSM-5 y el CIE-11 son como una carpeta que utilizamos los ginecólogos, los psicólogos y los psiquiatras para identificar ansiedad, depresión, síndrome premenstrual, pero también se usa para pacientes que no se sienten a gusto o no se identifican con su cuerpo. Entonces, biológicamente con ese cuerpo. Usted mencionó algo que quiero dejar también claro. Después que una mujer trans decide que no es el cuerpo que le corresponde porque emocionalmente no se siente ser mujer, incluso se cambia el nombre. Correcto. ¿Se siente atraída por una mujer o por un hombre después que hace el cambio? Normalmente cuando esa mujer hace el cambio, que no se siente en su cuerpo de mujer, y hace el cambio, se siente atraída perfectamente por una mujer. Por una mujer. Pero no es lesbiana. No, no es lesbiana. Eso es un término. Son unos laberintos. Eso es un laberinto, pero que nosotros, y este programa interesantísimo que tú estás haciendo hoy en día, tiene que identificar y edificar a la población que todas las cosas tienen sus puntos y tienen sus IES. Hay que respetar al ser humano como es. Y es lo que hacemos, promovemos, desde aquí estamos promoviendo la educación eso es interesantísimo. Y el respeto, porque uno no puede respetar lo que no conoce. Claro. Generalmente los animales, y eso lo somos todos, reaccionan al miedo. Lo desconocido causa miedo. Fíjate qué interesante, Marjorie. Hay una patología, una situación que se llama androgenización, donde la mujer produce mucho más andrógeno y mucho más testosterona. Sí, y de hecho, vamos a hablar más adelante. Y de hecho la mujer no tiene un problema de género sexual. No tiene ese problema, pero tiene ese problema endocrinológico que le lleva mayor producción de vellos, de músculos, y sin embargo no tiene ese conflicto emocional. Sin embargo, hay otras que sí tienen ese conflicto emocional, que en realidad no es un conflicto. Hoy en día vamos a ver con el tiempo que no es conflicto, que es tu forma de pensar y tu forma de ser y lo que computa tu cerebro que tú te sientes ser. Vamos en este punto a ir a una breve pausa de comerciales y retomamos para ampliarlo. Muy bien. Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear.
Y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro. Y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. El doctor Jorge Vargas, ginecólogo, hoy en Esfera Global, conversando sobre sexo y sexualidad. Gracias, doctor. Gracias a ti. Retomamos este bloque con el tema que dejamos para desarrollar ahora sobre esa cierta deficiencia o alteración en el factor determinante, por ejemplo, testicular, que hace que mujeres predominen más en ellas cromosomas XY o en los hombres XX. La propia naturaleza estaría indicando la posibilidad de que haya diversidad de género o, como usted señalaba, no necesariamente una persona que tenga esta deficiencia presenta una alteración, un problema de género o una desorientación. Fíjate, es muy interesante el tema que tú me estás planteando, porque hay anormalidades cromosómicas, como un síndrome de Turner, que es donde una niña no desarrolla útero, no desarrolla vagina, donde la niña tiene alteraciones cromosómicas que le hacen aparentar ser más macho que hembra en ese término, pero la crían como una hembra. Pero la niña no tiene un problema de identificación de género. Ella se siente Es que ella se siente niña. Lo que pasa es que tiene un problema que no desarrolló sus caracteres sexuales secundarios o sus órganos reproductores femeninos. Y por lo tanto tiene una alteración cromosómica. Y esta niña puede tener un tratamiento hormonal
Muy para bien. regularizar lo que es su alteración cromosómica, no normalizarla. Regularizarla lleva una vida normal. Muy bien. En algunos casos puede tener embarazo, cuando no es la normalidad tan importante. Pero es diferente cuando hay una androgenización, hay un exceso de producción de andrógeno y testosterona, que son las hormonas masculinas, y esta niña puede tener pelo, desarrollar músculo, desarrollar condiciones mucho más fuertes, y por lo tanto lo que le dicen que parecen como un machito en la calle. Sin embargo, son alteraciones endocrinológicas, que esto perfectamente, si no hay ningún problema de conflicto emocional, de disforia de género, perfectamente se le pone un tratamiento endocrinológico. Se puede regular. Y se regulariza perfectamente bien, y esa persona puede tener hijos, puede tener fertilidad sin ningún tipo de problema. Igual también pasa en el hombre, que hay cambios importantes hormonales, diferentes, que se pueden corregir perfectamente bien. Muy diferente cuando la sexualidad va marcada por una disforia de género, donde hay un conflicto de interés, una incongruencia en lo que yo soy y en lo que yo me siento ser. ¿Cuáles serían las consecuencias de una falta de variación genética? Porque sí la hay. Se ha probado científicamente que hay más variedad genética en los chimpancés, por ejemplo, o en otras especies que en la nuestra. ¿Cuáles serían esas consecuencias del derrumbe de la tasa de natalidad en el mundo? Si eso se prolifera, como bien tú expresas, debe disminuir la natalidad en el mundo. Porque obviamente cuando tú dices disforia de género, no es tal disforia de género o identificación de género de una pareja del mismo sexo. Hay muchas que deciden adoptar o deciden procrear. Diferente cuando es hombre con hombre, mujer con mujer es mucho más fácil. Hombre con hombre la natalidad sí se frena, pero sí se puede frenar a largo plazo. Cuando tú ves cómo va cambiando el mundo, puede haber una disminución de la natalidad, y eso es perfectamente previsible. Eso se puede interpretar que está sucediendo en el mundo. Pero si nuestra especie no está sufriendo una variación genética con miras a poderse preservar y continuar, distinto a otras especies, como mencioné el chimpancé, que muestra mayor capacidad de variar genéticamente, ¿eso no nos hace más vulnerables de cara a nuestra propia conservación? Hay personas que piensan que sí, que estamos haciendo una variabilidad genética con cambios específicos. Hay personas que están diciendo, hay científicos que dicen que el cerebro humano está cambiando, que hay ciertos cambios hormonales que está llevando a circunvalaciones del cerebro que sean diferentes hoy en día, diferentes hace 100 años. Y eso puede haber unos cambios genéticos a lo largo. Yo no me atrevería a afirmarlo o negarlo en este momento, porque científicamente no tengo la data para decírtelo. Y como estamos ante una opinión pública de tu programa, no me atrevería a hablar a la ligera de decirte sí o no sin la data científica o algún estudio que haya a ese nivel para demostrarlo. Científicos dicen que sí. Hace unos días estuve en un simposio de anticoncepción en trans. Esa era una en pregunta personas que trans. tenía. ¿Qué pasa con la concepción o anticoncepción entre parejas trans? Lo que pasa es que hay trans que usan hormonas para disminuir la fertilidad. El hombre, la mujer trans, busca disminuir la capacidad espermática, la erección, o busca disminuir la capacidad de la formación testicular, y usan hormonas para ello. Pero esas hormonas en ocasiones no la usan lo suficiente, o el tratamiento lo interrumpen y es reversible y puede venir un embarazo. Entonces, esas parejas no quieren un embarazo. Igual en el hombre trans o en la mujer, ¿no? Vamos a llamarle así para que los amigos televidentes nos entiendan. Y hay que usar anticoncepción, porque también cuando tú usas hormonas indiscriminadamente en una paciente y no le da un seguimiento al útero, a las mamas, puede venir un cáncer de mama, un cáncer de útero o un cáncer testicular en esa paciente. Y se ha visto un alto índice de cáncer de mama en pacientes trans, porque no se atienden. Y déjame decirte que hay un estudio donde habla que el 36% de los trans reciben rechazo a nivel hospitalario en Estados Unidos.
¿Y cómo está eso en la República Dominicana? Si en Estados Unidos, que En se Estados ve Unidos. todo se ve. ¿Cómo es la calidad de vida, la calidad de atención médica en estos pacientes en nuestro país? El 34% de los jóvenes, de las personas trans, perdón, la persona trans tiene rechazo intrafamiliar. Y el 39% no es atendido como debe ser por el personal médico en un hospital. No es estudio de Santo Domingo, son estudios de Estados Unidos, de Francia y de Buenos Aires. Y en su práctica médica, ¿cómo lo ve? ¿Cómo usted lo ve aquí? ¿Eso es similar? Obviamente, son contextos distintos, nivel, Totalmente. densidad poblacional distinta, pero se ve, se percibe una tendencia. Sí, se de igual percibe. modo aquí. Yo tengo pacientes, parejas del mismo sexo que mujeres que están embarazadas, que van a tener su bebé. Y tú notas que cuando las enfermeras lo van a atender, preguntan, ¿y el papá? Entonces le dicen, no, las dos somos mamás. Entonces la enfermera, hay que hacer una educación médica y hay que hacer una educación de salud sexual y reproductiva y educar al personal médico de salud, el personal de salud, para que esas personas tengan la debida atención con la dignidad y el respeto que esas personas merecen. ¿Es posible construir la identidad sexual en base a las características y elementos biológicos femeninos y masculinos que conforman el sexo, pero de manera individual? Sí, claro, perfectamente. Lo primero que implica es la sociedad. La sociedad le implica a la persona y le da un sexo biológico. La identificación biológica del sexo biológico, y ya te van haciendo una personalidad de lo que tú debes ser. Les dicen, los hombres no lloran, los hombres no pueden quejarse, y van haciendo un estereotipo del cambio de una identidad sexual X para una persona. Yo uso mucho la palabra X, pero no quiero No es confundir. cromosómica. No es cromosómica. No quiero confundir a la audiencia con cromosómica. Igual a la mujer, igual al femenino, no a la mujer, al femenino, que le dicen, tú eres una niña, debes jugar con muñecas. Yo no quiero jugar con muñecas, yo quiero jugar con armas, con carritos. Y dicen que cuando lo frenan, le están causando un problema emocional. Pero si tú le dices eso a mi madre, que le están causando un problema emocional, mi madre obviamente se va a horrorizar, porque dice que no, que debe jugar con muñeca, o el muchacho debe jugar con carrito. Pero la sexualidad, la conducta emocional y la identificación del género, eso va con cada persona. ¿Y a qué edad alguien comienza? Sabemos que desde niños hay inclinaciones, pero ¿a qué edad usted como especialista considera que se tiene la madurez para decidir esto? Porque ya vemos en las redes sociales que hay padres celebrando la revelación de género de niños de 7 años. A los 7 años de edad se tiene la claridad como para saber que quiere revelar una nueva identidad sexual. Se usan, dicen los expertos, y el grupo de la doctora Ferrinati en Buenos Aires, hay una Ferrinati que es una sexóloga experta, dice que la edad depende de cuando el niño o la niña, obviamente, el niño o la niña decidan su inclinación, su identificación sexual. Puede ser a los 8 años, puede ser a los 11 años, puede ser a los 15 años. El grupo de Buenos Aires, que tiene una gran experiencia. Es la voluntad del individuo de que se trata. Exacto, es la voluntad. Su expresión. Y dicen los expertos, en sexualidad no frene el instinto de la persona. Doctor Vargas, muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes. Pronto. Claro, con mucho gusto. Continuamos.
Cuando nacemos, se nos asigna un sexo a partir de unas características biológicas como los genitales, el pene, la vagina, las hormonas, los cromosomas, las glándulas, la morfología y todos los elementos sexuados del organismo que determinan las diferencias biológicas entre un macho y una hembra de la especie humana. Y ese sexo asignado es lo que se conoce como sexo biológico. Tradicionalmente se manifiesta de 3 formas. La hembra es la persona que nació con los cromosomas XX y el aparato reproductivo y genitales femeninos. Macho es la persona que nació con los cromosomas XY y tiene el aparato reproductivo masculino. Y los intersexuales, que en el pasado se conocían como hermafroditas, término que hoy se considera inapropiado porque solo aplica a las plantas, son personas que nacieron con una condición natural en la que una diferencia entre su sexo cromosómico, XX o XY, sus genitales y gónadas, ovarios y testículos, condiciona que presenten características de ambos sexos. Si bien la definición del sexo en nuestra especie depende de la puesta en juego de todos estos criterios, a finales del siglo XX los estudios de la genética aportaron hallazgos como el del factor determinante testicular, el gen SRY, en 1990. Se trata del gen que codifica una de las proteínas responsables de que los órganos genitales del embrión empiecen a formar los testículos. Si este gen produce las hormonas indispensables para la formación de los caracteres sexuales masculinos, su ausencia o carencia explicaría la formación de caracteres femeninos. Así pueden haber hombres con cromosomas XX o con niveles elevados de estrógenos y progesterona, y mujeres con cromosomas XY o con cifras elevadas de andrógenos. Además de estos factores biológicos y genéticos, experimentamos en el mundo moderno una fragmentación universal del sexo en los humanos, a partir de una nueva concepción de género como una construcción social y cultural que puede corresponder o no con el sexo biológico. Surgen conceptos como la identidad de género, según el cual el ser hombre o mujer es cuestión de cómo cada persona sienta su género, independientemente de cómo haya nacido. Y ello influirá directamente en la expresión del género a la hora de vestirse o de interactuar, y en la orientación sexual o la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual manifestada hacia otras personas del mismo género, del género opuesto, de ambos géneros o a las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. No sé qué opina usted, pero en esta materia el mundo se torna como un laberinto indescifrable que es necesario entender para poder convivir. Hola, soy Christian King, director ejecutivo de la organización Trans a Trans Siempre Amigas. Hola Cris, bienvenido a Hola, Esfera ¿cómo Global. estás? Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros. Para mí estar aquí. Este tema que persigue educar, ¿no? En tanta necesidad que hay en nuestra sociedad, desde la perspectiva de la construcción social del género. ¿Qué es diversidad de género y qué significa ser un transgénero? Bueno, la diversidad de género no es más que la diversidad, valga la redundancia, que hay en esto. El género es una construcción social. Sin embargo, pues existimos personas que no nos sentimos 100% a gusto con el rol de género que la sociedad nos asigna. O sea, un hombre, una persona que nace varón, pues la sociedad le asigna el rol de género masculino. Una niña, el rol de género femenino. Sin embargo, existimos personas que o nos identificamos con el rol de género que corresponde al sexo opuesto según la sociedad, o sencillamente no nos identificamos con ninguno de estos roles de género. Entonces ahí entramos las personas trans en toda su diversidad. Exacto, el término trans yo quiero como que quede muy claro, porque por más que uno, eso decía en el bloque anterior, es un laberinto. Todo Sí, este realmente. abanico en el que se ha convertido la sexualidad. Es un laberinto que cada vez pues, se amplía un poco más. Sí. Trans no es más que pues, la sombrilla que agrupa a personas transexuales, travestis, transgénero, transformistas, etc. En el caso de las personas transexuales son personas que pues nacen
son hombres o mujeres, sin embargo sienten que su cuerpo, no se, sus genitales o su vagina no se corresponden con lo que quisieran tener. Entonces allí viene una identidad sexual donde las personas se sienten que transgreden el sexo. O sea, puede ser masculino o femenino, pero no se siente a gusto con su sexo. Esa es una persona transexual, que puede o no reasignarse sexualmente, sin embargo, pues psicológicamente se identifica con el sexo opuesto con el cual nació. Una persona transgénero es una persona que ha transgredido el rol de género que la sociedad le ha asignado. Lo ha transgredido porque su identidad de género es masculina, si es una mujer, y si es un hombre, pues es femenina. Y también lo puede expresar, porque está la identidad y la expresión de género. Sí. Habemos personas que pues aparentemente no expresamos una identidad de género que no se corresponda con lo tradicional, con el rol de género que la sociedad nos ha designado, pero habemos otras que sí. Existen otras que sí, y ahí es donde se da esta transición y se transgrede el género. Ya una persona travesti es una persona, al igual que transformista, que lo hace de manera ocasional, ya sea por arte, porque tiene esa identidad de género, para entretenerse o divertirse, etc. Esa parte de la asistencia que puede brindar el Estado a las personas trans, ¿cómo se vive en el día a día? Hay centros clandestinos que todo el mundo conoce, por ejemplo, la comunidad los conoce y operan así. No, por ejemplo, cuando se hacen estos procesos quirúrgicos clandestinos, lo hacen personas específicas, no es un centro de salud especializada. Los procesos quirúrgicos los realizan cirujanos, que es bajo la prescripción médica, como también los realiza para mujeres cisgénero, y también hay entidades que realizan, organizaciones sin fines de lucro, que realizan el proceso de acompañamiento en la transición con tratamiento hormonal. Pero lamentablemente desde el Estado no hay nada cubierto, porque para el Estado pues esta es una población que realmente no está visibilizada, simplemente es considerada que existente para programas específicos como son los programas de prevención de VIH, porque es una población donde hay una alta prevalencia, tomando en consideración que muchas mujeres transgénero, pues por tener limitadas oportunidades laborales, realizan el trabajo sexual y esto las hace vulnerables al VIH, y ahí pues esta población tiene una prevalencia de un 27.7%. Muy alta. ¿Y tú sientes que en los distintos gobiernos no ha habido una mirada hacia la comunidad? ¿No ha habido ningún gobierno que quiera interesarse? Aparte de esos limitados programas de salud, son muy limitados. ¿Cuál tú dirías? No, lamentablemente hasta el momento ningún gobierno pues se ha sentado a prestar atención a la problemática de las personas trans. Hoy día pues tenemos acceso a servicios de salud sin mucha calidad, con estigma y discriminación, aunque ha disminuido, todavía existe, y pues el acceso a la educación y a trabajo también es muy limitado cuando la persona pues ya tiene una expresión de género que no se corresponde con el que la sociedad ha asignado, ya sea hombres o mujeres, y también porque vivimos en una sociedad conservadora, y pues lamentablemente pues estos valores que nos reconocen la diversidad sexual y de género, pues cierran muchas puertas a esta población. Es muy difícil vivir así. Bastante difícil. La gente, y decía también, y lo debo repetir, lo dije en otro trabajo que realizamos, estamos aprendiendo. Y decidimos como producción hacer este tipo de trabajo, precisamente porque cuando lo miramos desconocíamos casi todo. Y he decidido llamarlo un laberinto. Y entonces decía, si nosotros tenemos este nivel de escuela, este nivel de formación, todo este equipo es profesional en sus áreas, y no se nos educó sexualmente, ni siquiera para lo que se ha preestablecido, la educación sexual básica. Y de repente el mundo sale con LGBTIQ, etcétera. Y casi el abecedario completo. No, y te valoramos mucho el que este tipo de espacios pues permitan que esta población y otras poblaciones pues puedan visibilizarse, porque realmente el producto, toda la discriminación es producto del prejuicio, y el prejuicio es basado en desconocimiento, en miedo. Lo que desconozco lo rechazo, y si no tengo conocimiento, pues obviamente me voy a fundamentar en discursos y
y teorías que están basadas en los prejuicios. Vamos a aprovechar ahora para ir a una breve pausa de comerciales y retomamos el tema. A la pausa. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Hablamos sobre sexo y sexualidad hoy en Esfera Global con Christian King de Trans Siempre Amigas. Gracias por esta interesante conversación que estamos desarrollando aquí. Fruto de la ignorancia, y hablábamos en el bloque anterior de esta falta de educación sexual, aún en lo más elemental, a veces se le consideró, o durante un tiempo muy, diría que prolongado, como una enfermedad a la diversidad de género o a una expresión o una orientación sexual distinta a la tradicional. ¿Qué puedes decir sobre eso? Sí, realmente la homosexualidad en un inicio era considerada una enfermedad. En 1990 la Organización Mundial de la Salud pues la eliminó del catálogo de trastornos mentales y pues la transexualidad era considerada una disforia de género y en el 2018 pues este término se cambió a incongruencia de género. O sea, realmente somos personas que tenemos una incongruencia en lo que se corresponde con el género que socialmente se nos asigna y como tenemos que adaptarnos socialmente a un rol de género en base a nuestro sexo, pues tenemos esta incongruencia. Pero se está luchando para que sea eliminado del catálogo de trastornos mentales porque realmente somos personas como cualquier otra. Claro. Existen personas mujeres, por ejemplo, que no les gusta utilizar vestidos o farda y quieren usar pantalones y ellas están totalmente pues en su derecho, como existen personas que les gusta algún plato de alimentación, de comida y a otras no. Simplemente tenemos una identidad que va más allá de lo que socialmente se ha construido. Y pues cuando no se nos permite expresar libremente esto, pues obviamente nos sentimos como personas que estamos atrapadas en un círculo social que no es el que nos permite desarrollarnos y esto pues te crea cierta
cierto malestar. Entonces, por esto se habla de incongruencia de género y no de disforia. Y ciertamente es una incongruencia porque no coincide. Exacto, no lo que tú coincide. estás experimentando, lo que estás sintiendo y con lo que viniste dotado y lo que te han contado. Es una total Exacto. Y incongruencia. de hecho, por eso en nuestro país se transiciona mucho. Por ejemplo, yo llegué a transicionar y era una chica transgénero y por el mismo círculo social, por la misma discriminación, pues también me sentía a gusto con lo masculino porque tenía que jugar ese doble rol para poder estudiar, para poder complacer a mi círculo social y para que mi familia pues no se conociera esta identidad de género que tenía. Y también pasa con otras compañeras. ¿Y lo hacías en la clandestinidad? Lo hacía en la clandestinidad, lo hacía para divertirme en los centros nocturnos, para vivir una vida social. Y pues determiné que me gustaban ambos roles de género. Hay chicas que deciden transicionar por completo, que realmente tienen una orientación más hacia lo femenino 100%, y otras personas que incluso luego de estar 100%, haber transicionado a lo femenino, pues volvieron a lo masculino porque te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando porque realmente tienes una identidad, pero tienes que expresar un rol de género que por cualquier circunstancia debes expresarlo para que vaya más acorde con tu sexo y terminan gustándote ambos y entonces juegas con eso. Y en algún momento de la vida tienes que apelar a tu propia naturaleza. Exactamente. También. Y de hecho, pues hay veces que no te identificas con ninguno, que simplemente eres una persona que construye su diario vivir sin estar apegada a ningún tipo de género, que allí es donde ahora pues han entrado en el juego de la diversidad sexual las personas no binarias, que son personas que no tienen ningún tipo de atadura en materia de género y simplemente se consideran personas, y hay países donde se les ha reconocido y de hecho pueden tener un documento de identidad como personas no binarias, porque sabemos que en nuestra sociedad todo está delimitado a hombre o mujer, incluso, y por suerte en nuestro país no se ha aplicado, cuando en las elecciones pues hay un horario para votar los hombres y otro a las mujeres, y entonces las personas trans que han transicionado, ¿en qué momento van a votar? Importante. Sí. Por eso las demandas sociales. Exacto. A veces la gente no entiende por qué hay que hacer activismo. No, es que es un limbo. Así es, el activismo se hace. Para muchas personas es su vida. Sí, muchas personas dicen, wow, estas personas sinvergüenza, ¿qué es lo que quieren? Bueno, quieren un reconocimiento a la identidad y expresión de género para poder ir a un centro comercial, para poder votar, si en caso de que se determine que hay un horario para hombres, otro para mujeres, para poder recibir el tratamiento médico adecuado y el trato digno, donde se reconozca a la persona por su identidad y su expresión de género y no se le juzgue por su apariencia, sino que se le considere una persona con derecho a decidir una expresión de género que no le hace daño absolutamente a nadie, porque realmente tampoco es que porque un menor de edad vea a una persona transgénero, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier espacio, va a ser transgénero. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. El nivel de exposición y los materiales que son destinados a un cierto público, qué deben hacer los padres. En el caso de los juegos, estas marcas como Mattel, Disney, que tienen un contenido específico para la comunidad en todas sus expresiones, los padres tienen miedo de que si los niños entran en contacto con determinados juguetes o contenido audiovisual, puedan sentir una curiosidad anormal y que les afecte en su identidad de género. ¿Tú tuviste algún referente en algún momento? ¿Alguien influenció tu forma de pensar? No tuve ningún referente, incluso yo llegué a pensar que yo era una persona de otro planeta, por llamarlo de alguna manera, y por lo que se piensa cuando tú estás en la infancia, porque no conocía a nadie igual que yo. Y sin embargo siempre me atrajo lo femenino. No, yo le diría a estos padres que realmente no tienen de qué preocuparse, incluso hay dibujos animados muy rudos masculinos y muy delicados femeninos para niños y para niñas, y los niños los ven muchas veces con su hermanita, ven ambos dibujos animados y eso no afecta realmente en la construcción de su identidad sexual y de género. O sea, las personas, en mi caso, y muchas compañeras también puedo hablar por ellas, que tenemos esa identidad de género
e incluso personas con una orientación sexual homosexual. Con esto nacimos con esto, o sea, eso no ha sido ninguna construcción social, eso es algo de nacimiento, desde que tenemos uso de razón, desde que construimos nuestra sexualidad, siempre hemos tenido ese tipo de orientación. Al contrario, si fuese por algún tipo de influencia, pues entonces no existirían las personas homosexuales o trans, porque en el seno familiar Fuimos la educados. influencia que tenemos es Sí. de lo heterosexual. Es así. Y nadie va a querer realmente pues entrar en una población rechazada y discriminada. Al contrario, muchas personas quisieran no ser parte de ella precisamente por la discriminación que se recibe. Y para cerrar, no quisiéramos cerrar, porque estamos Está muy compartiendo y interesante la aprendiendo conversación, mucho. sí, nos están dando la oportunidad de... participación en la política, un poco porque ya en los diferentes programas que hemos trabajado, se siente esa ausencia de la voluntad política con respecto a los derechos sociales y políticos de la comunidad. Recordarles un poco cuán importante sí. es el voto de la comunidad y qué tan grande es en el país. Bueno, nuestra población es una población bastante grande que está en todas partes. Ha dado sus pininos en la política. Sí, ya Sí, hemos tenido candidatos, candidata trans, Sí, Angie Rodríguez del Angie Cibao de Rodríguez. Navarrete, también David Ventura, Gilbert Telemín de Santo Domingo y otros aliados. Y realmente entendemos que hay que incursionar en la política para también desde allí defender nuestros derechos y proponer políticas públicas que los garanticen. Pero al mismo tiempo también recordarle a los tomadores de decisiones, legisladores, que tienen que legislar para todos los ciudadanos y que somos parte de la ciudadanía y que somos parte importante de ese voto que decide cuando ellos pues son electos. Entonces no deben excluir absolutamente a nadie y nada, no dejar a nadie atrás, legislar para todos y para todas. Como Naciones Unidas y los Así es. Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie Sin atrás. dejar a nadie atrás. Cris, muchas gracias, No, gracias por esta a ti por interesante esta participación. oportunidad, interesante la conversación y pues tu programa que va a permitir que la población pues se eduque en materia de diversidad sexual y que conozca estas poblaciones que son parte del día a día y que por discriminación muchas veces pues son ignoradas o rechazadas. To be continue, esto continúa. Esto va a continuar. Continuamos. De la antigüedad al Renacimiento, las conceptualizaciones sobre el sexo se basaban en un enfoque anatómico. Bastaba con observar los genitales del recién nacido para saber su sexo, mientras que la medicina científica, además de considerar el enfoque anatómico, incorporó aportaciones de la bioquímica o la genética, por lo que hoy es necesario reunir un conjunto de criterios y estudios para determinar el sexo. La crítica a un sistema único de dos sexos ha cobrado mucha fuerza desde el siglo XX. De un lado están los movimientos sociales, como los agrupados bajo el concepto de transgénero, y por otro las críticas formuladas desde la biología y la medicina, como las de Marañón Steinach, célebre por sus estudios sobre hermafrodismo experimental, quien señalaba que en cualquier hombre es posible descubrir, mediante un somero examen, algún leve rasgo de feminidad. Y en toda mujer es posible encontrar algún atributo de masculinidad. La doctora Ann Fausto Sterling, quien desde un enfoque de género ha conducido a cuestionar la noción de dos sexos, propone a cambio el reconocimiento de algunos estados intersexuales, como los hermafroditas verdaderos, pseudohermafroditas femeninos y pseudohermafroditas masculinos. Se habla hoy de la muerte del determinismo genético, de la individualidad del sexo y de, sobre todo, una relación entre la sociedad, la cultura y la diferenciación sexual. Pero por otro lado, la humanidad se desarrolló a partir de la certeza de que nuestra especie se dividía en dos categorías, hombre y mujer. Y hay quienes asumen la defensa de esta concepción natural y biológica, viendo en estas nuevas expresiones una amenaza. Un artículo reciente del paleontólogo, biólogo evolutivo y editor de la revista Nature, Henry G.,
ha tratado de explicar el fin de la humanidad por razones muy específicas y cita, entre otras, la falta de variación genética y el desplome de las tasas de natalidad. Según G, nuestro hábitat está cambiando rápidamente y no disponemos de herramientas genéticas como especie para hacerle frente. La falta de variación genética, dice el autor, nunca es buena, ya que sin ella es más difícil adaptarse al cambio. También señala que en las últimas décadas la calidad de los espermatozoides humanos ha disminuido dramáticamente, tal vez por contaminación, aunque no se sabe con certeza. Nosotros creemos que los cambios biomédicos y socioculturales de la diferenciación sexual provocarán cambios a su vez en la construcción y estructura familiar, social, cultural, en la educación, la salud y en todos los aspectos de la vida humana en sociedad, como la política, los gobiernos y las leyes construidas desde tiempos inmemoriales. No tenemos la capacidad de advertir, sin embargo, qué tipo de seres humanos y qué tipo de mundo es el que resultará en el futuro. Tampoco sabemos si estaremos preparados para cambiar, pero no se necesitan dones especiales para saber que lo que nos viene será diferente a cualquier modelo que ya hemos construido y que de seguro una especie que fue capaz de sobrevivir y extinguir a cualquier otra, incluso a los de su misma clase, se adaptará a dicho cambio. Como depredadores, nadie nos gana.